Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 540 de Telemedicina y Pediatría, los desafíos de una transición en contexto de pandemia. Este Ateneo forma parte del espacio de formación de la Residencia Informática de Salud y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Joya Núñez, yo soy especialista en pediatría y soy residente de primer año de informática en salud. Durante esta presentación voy a hacer una breve introducción sobre la temática, luego de la cual plantearé una hipótesis, para la cual voy a tratarla revisando 3 artículos de la bibliografía entre 2019 y 2020. Finalmente terminaré con algunas conclusiones personales. Con la pandemia y la evolución tecnológica del momento, la modalidad remota parece dejar de ser una opción para comenzar a convertirse en la norma. En este Ateneo voy a hacer un recorrido a través de la transición que se ve en pediatría de un modelo netamente presencial a un modelo mixto, que incluye lo presencial y lo remoto. La hipótesis que planteo es que la telemedicina llegó para quedarse y expandirse. No solo más especialidades y pacientes empiezan a incorporarla, sino que también otros servicios van a empezar a ofrecerla en forma remota. Entre ellos se incluyen aquellos como áreas transversales, tipo recursos humanos, áreas administrativas, gerencias, etc. Con todo esto, se va a construir a partir del servicio de telemedicina un telesistema de salud. Sin embargo, la expansión no implica un reemplazo de la presencialidad. Significa que lo que hoy es telemedicina va a evolucionar hacia un telesistema de salud donde las cosas que actualmente ralentizan la atención presencial pueden optimizarse en forma virtual, van a tender a hacerlo precisamente para poder potenciar el valor que otorga el profesional en la presencialidad. Para abordar la temática, seleccioné 3 artículos que fueron publicados entre 2019 y 2020. Estos artículos los elegí porque tratan sobre telemedicina y pediatría, transcurren en el marco temporal de transición pandemia y sobre todo porque me interesa abordar el tema haciendo foco sobre 3 pilares. Por un lado, me interesa la perspectiva del negocio, por otro lado, la cara asistencial del profesional de la salud y también la cara asistencial del lado del paciente. El primer artículo es Approaches by Specialty and Implications for General Pediatric Care. Es un artículo que fue publicado en el año 2019 en la revista Advances in Pediatrics. Y sobre este artículo voy a hablar de algunas definiciones que plantea como para diferenciar telemedicina y telesalud, cuáles son los motivadores de innovación, una clasificación de subespecialidades pediátricas y cómo aplican la telemedicina, el manejo de enfermedades crónicas desde el lado del paciente y el impacto en la salud pública. Como les comentaba, este artículo comienza haciendo una distinción una distinción conceptual en la definición entre telesalud y telemedicina, definiendo telesalud como la utilización de tecnologías de la información y comunicación para el soporte y promoción de la atención clínica a distancia, la educación relacionada con la salud, tanto para el paciente como para los profesionales, la salud pública y además la administración sanitaria. Esta distinción adquiere una relevancia importante, especialmente en la distinción del negocio, ya que distintos seguros de salud, como por ejemplo Medicaid, que es la cobertura de salud para aquellas personas con bajos ingresos o pacientes con discapacidad, y las personas que no pueden contratar aseguradoras privadas, no hacen diferencia entre estos dos términos, y eso dificulta la cobertura de los gastos de servicios de telemedicina dentro del seguro. En cuanto a los motivadores de innovación, los autores proponen 4 grandes grupos. Por un lado, el avance en las tecnologías de información y comunicación, destacando la conexión rápida y confiable a Internet, los dispositivos orientados al consumidor en el ámbito de la salud y, por ejemplo, la historia clínica electrónica. Por otro lado, habla de las barreras de acceso, sobre todo aquellas de índole geográfica,
y menciona la dispareja distribución de especialistas pediátricos en, en la ubicación geográfica. Propone que la telemedicina podría acortar estas brechas en áreas más remotas e incluso servir como un apoyo intermediario no médico en escenarios no necesariamente clínicos, como por ejemplo la enfermería de un colegio o los torneos deportivos. Con respecto a las políticas de reembolso de servicios, hasta ahora la telemedicina se costeó con proyectos piloto para los cuales la mayoría conseguía financiamiento externo. Esta propuesta, estos modelos, no logran sostenerse en el tiempo, a pesar de resultar una alternativa costo efectiva para el acceso a la salud en muchos casos, por lo que debería pensarse a futuro cómo costearlo. Y por último, habla de la demanda del consumidor y cómo el usuario está cada vez más acostumbrado a tener cada vez más servicios a disposición, tanto en el momento que lo desea como en el espacio geográfico que lo desea. En cuanto a la distribución de la telemedicina por subespecialidades pediátricas, este artículo hace una diferenciación entre el aprovechamiento de las teleconsultas asincrónicas y las teleconsultas sincrónicas. Menciona que hay algunas especialidades, como por ejemplo cardiología, dermatología, nefrología, que fue ampliamente beneficiada por las teleconsultas asincrónicas. Esto se vio más que nada en la adherencia del paciente con enfermedades crónicas o seguimiento de algunas patologías puntuales. En cambio, otras especialidades, como por ejemplo el manejo de pacientes agudos no críticos, revelaron una mejor efectividad en las teleconsultas sincrónicas, tanto en la guardia como en unidades cerradas. Con respecto al telecuidado para el manejo de enfermedades crónicas desde el lado del paciente, este artículo selecciona algunas enfermedades crónicas en esta edad y menciona cómo el telecuidado impactó en su seguimiento. Con respecto al asma, este artículo dice que los resultados fueron inconclusos, ya que en algunos casos mejoró el control del asma, pero no la adherencia al tratamiento, mientras que en otros encontraron que mejoraba la calidad de vida, pero no el control de la enfermedad. En cuanto a la diabetes, no encontraron diferencia entre la telemedicina y las consultas presenciales en el seguimiento y la adherencia al tratamiento, y en enfermedades oncológicas encontraron muchos beneficios en el área de salud mental y actualmente están haciendo pruebas con gamification que prometen resultados a nivel de resiliencia y de empoderamiento del paciente. Con respecto al telecuidado y la salud pública, este artículo menciona que hay una problemática en cuanto a la higiene dental que podría ser resuelta por telemedicina debido a la escasez de odontopediatras. Sin embargo, dice que hay una gran resistencia al uso del telecuidado para esta disciplina, no solo por los profesionales abocados a la odontología pediátrica, sino también por colegas de otras especialidades e incluso de pacientes. Sin embargo, habla de que en la salud pública el telecuidado tuvo un excelente se posicionó como una excelente herramienta para el tratamiento directamente observado de la tuberculosis, arrojando resultados completamente similares a los de la visita presencial. Para finalizar la discusión de este artículo, la aplicabilidad y la efectividad del abordaje de la telesalud varía según cada especialidad pediátrica, el ámbito del desempeño y la preferencia del paciente.
Cada especialidad tiene sus propias oportunidades de éxito para explorar en telemedicina y eso termina beneficiando a la telesalud como un todo. En la práctica pediátrica general, para maximizar las oportunidades de que las familias mantengan la atención asidua, los centros deben tender a ofrecer la atención aguda que no es de urgencia por telemedicina. Finalmente, plantea una pregunta o casi como una propuesta en que dice que algunos expertos proponen que la telesalud debería convertirse en su propia subespecialidad médica, certificando a los médicos como médicos virtualistas. El siguiente artículo que quiero compartir se llama Practice Level Variation in Telemedicine Use in a Pediatric Primary Care Network During the COVID-19 Pandemic, Retrospective Analysis and Survey Study. Este artículo fue publicado el año pasado en Journal of Medical Internet Research y sobre este artículo voy a destacar principalmente el contexto. Después voy a mencionar brevemente cómo fue el análisis retrospectivo y las encuestas que realizaron a los profesionales, los resultados que obtuvieron y la discusión del mismo. En 2016, solo el 15% de los pediatras reportaba utilizar telemedicina. Y la principal barrera que reportaban era el pago inadecuado por este servicio. Para febrero del 2020, todos los programas estatales de Medicaid contaban con disposiciones de pago para servicio de telesalud. Sin embargo, solo 19 estados cubrían los gastos cuando el paciente estaba en la casa y apenas 5 estados exigían paridad de pago con visitas presenciales. Este artículo luego hace un análisis retrospectivo de la asociación que tiene telemedicina con las características de la práctica pediátrica, los diagnósticos de la teleconsulta, el volumen de las visitas presenciales, las características de los pacientes que recibían y las actitudes de los profesionales. Para cada práctica de la red, obtuvieron el número de profesionales de la práctica y las ubicaciones, clasificándolas en rural o urbano, según dónde estaban ubicados los centros. Con respecto a los diagnósticos, los categorizaron según el estándar internacional de International Classification of Diseases, ICD-10 por sus siglas en inglés. Para tener en cuenta la variación en el tamaño de la consulta, determinaron el número total de visitas de telemedicina por semana y ese número lo dividieron por el total de pacientes activos para tener una tasa cada 1000 pacientes. De esta manera pudieron etiquetar a las prácticas según bajo, intermedio o alto volumen de telemedicina. Con respecto a los pacientes, tuvieron en cuenta la edad, la etnia, si tenían o no seguro médico, ya sea Medicaid o comercial, y si el niño tuvo una visita preventiva en el último año. Y con respecto a la actitud de los profesionales, mediante una encuesta examinaban la usabilidad y la utilidad de la telemedicina a través de un cuestionario de usabilidad en tecnología que con una escala de Likert abarcaba 5 subescalas: utilidad, facilidad de uso, efectividad, confiabilidad y satisfacción. De los resultados, encontraron que a fines de marzo vieron una gran reducción de las visitas presenciales junto a un gran aumento de telemedicina. Esta tendencia se estabilizó después de 3 a 4 semanas, que coincidió con la meseta luego de la implementación. Los centros de alto uso de telemedicina tenían más médicos que los centros de bajo uso de telemedicina. Un mayor uso de la telemedicina se asoció con más médicos, diagnósticos más variados y menos visitas presenciales, y no se evidenció una sobreutilización del recurso, sino que este operó como un soporte a la estructura asistencial. Sin embargo, menciona que este hallazgo debe interpretarse en el contexto de una disminución general de los encuentros de atención médica durante este tiempo específico.
de modo que estos resultados pueden estar sesgados por lo que fue la emergencia durante la pandemia de COVID. Así que interpretarlos en ese contexto. Para finalizar, termina en la discusión diciendo que una gran red de atención primaria pediátrica logró integrar rápidamente el uso de la telemedicina justamente cuando se le dio un entorno de pago favorable. Permitió el contacto continuo con los pacientes durante la pandemia y se identificó la necesidad de mejorar el acceso de quienes tienen barreras. Además de las preocupaciones sobre la sobreutilización, plantearon si un mayor uso de la telemedicina mejoraría la equidad en el acceso a la atención o en cambio agravaría las disparidades en el acceso debido a la brecha digital. De hecho, plantean que la telemedicina tiene el potencial de eliminar todo un conjunto de barreras para la atención por otro conjunto de barreras específicas asociadas a la necesidad de acceso a Internet, la capacidad de adquirir nuevos dispositivos, conocimientos informáticos, nueva tecnología, etc. Sin embargo, dice que los resultados de este análisis retrospectivo revelan que los términos de interacción no significativa indicarían que el mayor uso de los servicios de telemedicina a nivel de la práctica durante este periodo específico puntual no redujo ni aumentó estas diferencias. Por último, el tercer artículo del cual quería hablar se llama The Impact of COVID-19 on Pediatric Adherence and Self-Management. Este artículo estuvo publicado en el Journal of Pediatric Psychology del año pasado y de este artículo voy a hablar un poco de lo que es el modelo del autocuidado pediátrico, el impacto de la pandemia en la adherencia y el autocuidado en estos pacientes y la discusión. En cuanto al modelo de autocuidado pediátrico, este artículo conceptualiza el manejo de enfermedades pediátricas no solo como la toma de medicamentos, sino también como todas aquellas tareas de mantenimiento que incluyen los procedimientos de rutina, la asistencia a las citas, las terapias complementarias, los comportamientos de salud en general, como el ejercicio, la nutrición, el sueño. Una reducción en el monitoreo de los síntomas y las posibles interrupciones de la atención médica debido a la pandemia por COVID, pueden haber resultado en una falsa sensación como de bienestar física o efectividad del tratamiento, lo que podría haber llevado a un lapso en la adherencia al mismo. Luego quieren hablar sobre el impacto de la pandemia en la adherencia al autocuidado y en este punto, sin citar fuentes y más que nada en la dimensión de la opinión, los autores proponen que los cambios potenciales dentro del sistema familiar, como por ejemplo que los cuidadores tengan que ir físicamente al trabajo o tengan que dejar de ir al trabajo y quedarse trabajando en la casa, ayudando con las tareas del colegio y imponiendo mayor exigencia quizás al momento del autocuidado de forma independiente, pueden haber interferido con la autopercepción y la participación que cada paciente en edad pediátrica pueda tener sobre su autocuidado. Además, habla de que los impactos perjudiciales de la pandemia del COVID fueron sobre todo desproporcionadamente mayores en las comunidades de bajo nivel socioeconómico, también agravando las disparidades de salud ya preexistentes. Dice que 1/3 de las poblaciones vulnerables informaron pérdidas de empleo o dificultades económicas en este periodo e incluso pueden haber terminado de tener cobertura de salud. Entonces, la telesalud ofrece algunos beneficios a estas poblaciones vulnerables, pero como decíamos en el artículo anterior, no deja de traer algunas barreras adicionales, como ser la imposibilidad de adquirir la tecnología adecuada, la asequibilidad del acceso a Internet, la dificultad para acceder al conocimiento y el manejo de los dispositivos, etc.
Las conclusiones de este artículo son que para los pacientes con enfermedades crónicas, el seguimiento por telemedicina no resultó ser inferior. Este artículo propone que haya investigaciones futuras sobre el impacto que tuvo la pandemia en los métodos de seguimiento mixto, sobre todo en el mediano a largo plazo, y además identifican la necesidad de mejorar las barreras de acceso a quienes las necesiten. Volviendo a la hipótesis que planteé al comienzo, yo propuse que la telemedicina llegó para quedarse y expandirse, y que esa expansión no implica un reemplazo necesariamente de la presencialidad. Ahora, luego de haber hablado y revisado estos 3 artículos, voy a hacer algunas conclusiones personales. Bueno, por un lado, los artículos examinados dejan en evidencia que estamos en un momento de tensiones propias de un modelo de servicios en plena transición, con lo cual algunas de sus ventajas resultan atractivas, mientras que algunas de sus desventajas se elevan como nuevas problemáticas que habrá que atender en el camino hacia la nueva normalidad. Esto conlleva a que nociones como la validez de los certificados, la jurisdicción de las matrículas, la inclusión en el seguro de mala praxis, tendrían que ser revisados y reformulados, en tanto que habrá que repensar el rol de los familiares y los acompañantes durante la consulta, teniendo en cuenta siempre el marco de la confidencialidad y la privacidad, a la par que construir los puentes para cubrir estas brechas económicas de acceso a las tecnologías. Además, podemos observar que las condiciones actuales en este momento están dadas para fomentar y para mantener la telemedicina como una vía de atención segura para consultas agudas, no urgentes, y para el seguimiento de enfermedades crónicas. Sin embargo, observamos que hay una fuerte resistencia por parte de las aseguradoras de incluir este servicio como una prestación ofrecida en la cartilla, así como de remunerar a los profesionales por esta práctica de manera competitiva con la atención presencial. Si bien en el corto plazo la migración a un sistema asistencial mixto parece requerir una gran inversión de infraestructura y tecnología, en un momento en el que las circunstancias obligan a realizar la adaptación, como ser esta pandemia, se comienza a vislumbrar hacia el mediano y largo plazo el retorno de esa inversión bajo diversas formas. Por ejemplo, la ventaja a nivel de bienes raíces, que progresivamente se requiere menos espacio para la prestación de servicios de salud, se permite a su vez el aprovechamiento de ese espacio físico liberado para ofrecer otro tipo de servicios, o incluso la reducción del impacto ambiental producto de un menor desplazamiento del paciente hacia los centros de salud. Y todo esto sin mencionar que un modelo mixto cuenta con la ventaja de una población con más opciones a la hora de acceder a los servicios de salud, una mejora general de los sistemas de salud para poder responder eventualmente a estos brotes futuros, y sumado a ello, que las instituciones pueden aprovechar las modalidades de telesalud para ampliar la oferta horaria e incluso empezar a pensar en planteles transnacionales de profesionales de salud. Eso fue todo por hoy. En el próximo Ateneo, el número 541, el licenciado Juan Marcos Descalzo nos va a estar presentando teleenfermería. Muchas gracias.